La propuesta de Trump para un cese del fuego en Ucrania quedó atrapada entre las condiciones de Rusia y las exigencias de Europa. Vamos a hablar por este tema con Alberto Ruscalequier, analista internacional. Gracias por atendernos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nuria? Gusto en estar contigo nuevamente. Bien, muy bien. A ver, vamos a estar hablando enseguida de la política migratoria de Donald Trump, pero le quiero preguntar también, aprovechando que tenemos la posibilidad de conversar, ¿qué le parece esta propuesta de cese al fuego de Trump para Ucrania con las condiciones que está poniendo Rusia, ¿no? Bien, Nuria, muy buena pregunta. El tema es que el presidente norteamericano Trump, apenas asumió la presidencia, quería, por supuesto, hacer un alto el fuego, entrar no digo tratando de paz, pero por lo menos detener las hostilidades. Él dijo que era un comentario totalmente acertado, había cuenta de que Putin estaría, según dicho por él mismo, estaría totalmente dispuesto. Ujú. El tema es que Putin no quiere una paz negociada, quiere una imposición en los términos de Rusia. Sí. Y fíjate que en este momento hay una contradicción muy grande entre lo que es la propuesta norteamericana y lo que Europa está queriendo o proponiendo. Europa dice que no puede haber propuesta entre Rusia y Ucrania, algún tratado, con la ausencia de Europa, habida cuenta de la impronta que tiene este conflicto en todo el continente europeo. En consecuencia, Putin está realmente demorando, eh, colocando nuevas condiciones, los tratados lo que Trump precisa. Por ejemplo, está proponiendo que además que cualquier ex república soviética, que en este momento no integra, por supuesto, parte de la Federación de Rusia, tampoco pueda en el futuro entrar en ningún momento en la OTAN. Ahora, ¿por qué demora Putin un poco estas conversaciones? Porque las hostilidades siguen y en consecuencia, cuando en algún momento se sienten que va a ser un poquitito en un plazo que nadie lo sabe, pero Putin se va a sentar para cerrar el acuerdo cuando esté en mejores condiciones militares, por ejemplo, en este tratado de alto el fuego. Ujú. Fíjate vos que Ucrania, cuando ocupó Kursk, esa región rusa, hoy en este momento Rusia recuperó el 80% de esos pequeños poblados o ciudades que había tomado Ucrania. Ucrania está en este momento con un problema importante porque Trump, por ejemplo, les cortó el suministro de dinero, el suministro militar, y en consecuencia en la parte de armamento va a depender únicamente de lo que Europa finalmente decida. Ujú. Así que no creo que se va a eternizar el conflicto a larguísimo plazo, pero hay que tener en cuenta lo siguiente: las condiciones van a ser las que pone Putin. Nada de los territorios conquistados por Rusia, llámese Crimea en el 2014, y todos los territorios del este de Ucrania, el Donbass, no van a volver a soberanía ucraniana. Esto es lo más probable que va a suceder. Y también Putin está presionando porque Putin tuvo control de los puertos ucranianos en el Mar Negro, Ujú. sabiendo que el Mar Negro es la salida de Rusia hacia el Mediterráneo a través del estrecho del Bósforo, estrecho que controla Turquía. Y Ujú. Erdogan está en muy buenas migas y en muy buenas relaciones con Putin. Creo yo que finalmente Ucrania está de alguna manera diplomáticamente acorralado y que finalmente la presión norteamericana y en los avances militares de Rusia van a hacer que Zelensky va a tener que aceptar situaciones de pérdida territorial. Ujú, ujú. Bien, en medio de todo esto, Donald Trump que tiene otras cuestiones, ¿no? Por un lado, el tema de los aranceles en Estados Unidos y todo el ruido que hubo alrededor de esto y la política migratoria. Es todo un tema, Nuria, la que vos planteás, porque precisamente hace pocos días hubo un envío, digamos, una expulsión, deportados venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos
a El Salvador, Mm. lo cual es un hecho increíble. Y te voy a explicar por qué. En principio, existe una ley en Estados Unidos, que es la ley de enemigos extranjeros, que es una ley del año 1798, que fue promulgada cuando era John Adams el presidente norteamericano. Ujú. Esta ley se aplicó 3 veces en Estados Unidos. Mm. Primero en 1812, cuando Estados Unidos luchaba con Inglaterra por las posesiones inglesas que había en Canadá. Segunda oportunidad fue en la Primera Guerra Mundial, y la tercera oportunidad en la Segunda Guerra Mundial, que la gente no sé si sabe, que en 1942, un año después que empezó el ataque de Pearl Harbor de Japón a Estados Unidos, se hicieron campos de internamiento aplicando esta ley, y se internaron en estos campos 120.000 personas, la mayor parte de ellos japoneses. La mitad de ellos eran ciudadanos norteamericanos de origen japonés. Ujú. Y estos quedaron presos en este lugar hasta el año 1945-46, que termina la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, ahora Trump quiere exhumar esta ley diciendo que la ley le autoriza a deportar a estos inmigrantes que acusó, en este caso particular, a estos venezolanos que fueron expulsados hacia El Salvador, diciendo que fueron integrantes del Tren de Aragua, que es un cártel narcoterrorista que tiene una incidencia muy, muy grande en América Latina. La verdad que utilizando la ley los deportó en forma inmediata. Y esto provocó un enfrentamiento jurídico, por ejemplo, con el juez federal, que es James Boasberg, que dijo que esto no puede ser realizado y que tiene que haber una audiencia previa a considerar qué fundamento tiene la aplicación de esta ley sin evaluar los antecedentes de las personas. Ahora, vamos a ver un poco la ley. ¿Qué autoriza la ley? La ley norteamericana autoriza a deportar a los extranjeros cuando hay un conflicto bélico o un conflicto diplomático. Pero también habla de invasiones. Y Trump dice que lo que es una invasión de estos inmigrantes del Tren de Aragua. Él se agarra de este territorio gris que hay en la ley. También esta ley le permite restringir derechos a los migrantes de naciones enemigas. Hoy no está declarada la guerra de Estados Unidos con Venezuela, por ejemplo, porque deportó a los venezolanos. Y también le permite tomar medidas drásticas para deportar a la gente sin procesos judiciales largos. Pero la ley no habla sin proceso judicial, habla de sin procesos judiciales largos. Y esto va a seguir, este criterio va a seguir luchado en la Corte Suprema norteamericana. Pero quiero comentar con vos un hecho que no tomó en consideración ningún medio de comunicación, Nuria. Y es el siguiente: vos deportás venezolanos a El Salvador, lo ponen en esta prisión que construyó El Salvador, que tiene capacidad para 40.000 presos de alta peligrosidad, según dice Bukele, por supuesto. Pero ¿bajo qué ley y bajo qué cargo? En Estados Unidos, por ejemplo, no tienen ningún cargo porque los deportaron. Claro. Entonces, están en El Salvador, pero tampoco cometieron ningún delito en El Salvador. Claro. Bukele dice que lo va a dejar internado 1 año. ¿Bajo qué cargos? ¿Qué juez va a tutelar los derechos de las personas? Que hay que saber que tiene que existir un imperio de la ley, porque tiene que haber imperio de la ley. Porque vos podés juzgar antecedentes, condenar, absolver, pero no podés dejar en un limbo jurídico a personas que los deportás. Entonces van a estar, digamos, ad infinito y sin ningún plazo, presos en una prisión de altísima problemática. Incluso fue acusado El Salvador de que no se respetan los derechos de los internados ahí. Entonces, es un hecho que no tiene precedente anteriormente.
Entonces vemos que es verdad que en Estados Unidos hay inmigrantes indocumentados, 11 millones, 50% de ellos son mexicanos, pero la mayor parte de ellos no son terroristas, no son narcotraficantes y no son delincuentes. Entonces, creo que estamos viendo un hecho inédito de aplicación de esta ley, porque es verdad que hoy los enfrentamientos del narcotráfico es un problema, atenta a la seguridad y demás, pero fíjate vos, hay un pronunciamiento jurídico de que no se puede deportar a la gente sin audiencias previas que un juez federal tenga que evaluar, y no se puede hacer la teoría del hecho consumado, porque cuando fue en la primera deportación, hace más de un mes, también de venezolanos, cuando un juez quiso impedir la salida de estos, la expulsión de estos deportados, las autoridades norteamericanas le dijeron al juez, bueno, el avión ya está en vuelo, ya no es un hecho que puede ser retrotraído. Claro, claro. Bien. Entonces estamos viendo un problema que va a tener consecuencias. Alberto Ruscolequier, gracias por este contacto, como siempre. Muchas gracias, Nuria. Adiós, hasta luego, que tengas buena tarde.